Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy bien. Mira, ¿quieres saber? ¿Tienes alguna duda? ¿Necesitas que alguien te guíe o tener una pequeñita luz para guiarte en algo, para comprender algo? Quizás tu ser interno te lo pueda estar entregando. Así que abre tu corazón para ese mensaje que viene para ti en este momento, ¿ok? Vamos a ver todo con respecto al amor y al desamor. Amor de cualquier tipo, amor para todo el mundo, amor de madre, padre, hijo, amantes, novios, compañeros de trabajo. No importa, el amor, solamente el amor. De eso estamos hablando. Vamos a ver qué cartita puede estar diciéndonos a nosotros que, mira, contacto ex, el contacto para cero para tu ex es aquí. Contacto cero para tu ex. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente, si eres de aquellas personas que de verdad le rogaron, le suplicaron a esta persona que no se fuera y que igualmente se fue, sencillamente se tenía que ir, ¿sabes? Sencillamente su corazón, su espíritu, su alma, su pensamiento le dijo, me tengo que ir. Por muchísimas razones, porque no se sentía bien en la relación, porque a lo mejor ya no era el mismo amor, porque quizás a lo mejor veía cierta indiferencia de tu parte, se sentía incómodo o incómoda y decidió definitivamente partir. En estos casos en los cuales tú ni siquiera sabes qué fue lo que pasó o por una pataleta, como dicen, como un berrinche que tomó esta persona y se fue, porque hay muchísimos motivos por los cuales una persona se va, ¿cierto? Y a veces hay que respetarlas. A veces hay que tomarlas como que fue un berrinche de verdad, una malcriadez, pero a veces hay que tomar en serio, en serio, en serio el porqué de su partida. Pero poniendo el caso que fuera una persona que de verdad malgastó la relación, que le diste y le diste muchísimo y que creías que nunca se iba a ir o que nunca te iba a formar este show o que iba a decidir irse, pues, por lo que fuere. Entonces, ahí es donde uno debería de aplicar ese contacto cero. Ese es un contacto que tú cierras todas tus redes, te cierras completamente, te desapareces metafóricamente del mundo y vamos a ver si esta persona de verdad le haces como esa prueba, una prueba para ver si esa persona realmente eh, mm, está todavía interesada, se equivocó, porque puede ser que creía que no, pero siempre sí. Así, por eso es que a veces vuelven los ex. Muchas veces uno dice, pero ¿para qué otra vez el ex? Es que eso depende por qué se haya ido, vuelvo y repito. Entonces, poniéndole tú que fuese el caso de estos que pasan muchísimas veces entre los novios, por ejemplo, que así me gritaste, ahora me voy, o no sé qué me voy, o te amenaza todo el tiempo de que se va. Entonces, déjalo o déjala que se vaya. Y entonces luego le aplicas ese bendito contacto cero y vas a ver dos cosas. No te voy a poder asegurar ni te lo voy a poder garantizar que esta persona va a volver, porque eso depende de cada quien. Pero te puedo garantizar dos cosas. O esta persona entra en razón y se da cuenta que de verdad, verdad, verdad te ha perdido, porque como estaba acostumbrado o acostumbrada a tus ruegos, ahora ve que te desapareciste, te fuiste completamente. ¿Dónde está esta persona que ahora ni siquiera me llama o no me contacta? Yo pensé que me iba a llamar para decirme que volviera. Todas estas cosas comienza a empezar a digerirlas, porque fue que tuvo una mala digestión, no lo digerió bien, ahora comienza a digerir todo esto que pasó. Y pueden pasar lo que te digo, dos cosas. Definitivamente no atiende a ese llamado contacto cero, sigue adelante su vida y definitivamente entonces sí, tenía que irse. Y ahí tendrás tú que pasar la página, porque eso quiere decir que tenía que irse, no puedes hacer más nada. Eso es un aviso del universo, un aviso de tu ser interno que tenía que irse, a lo mejor para que venga alguien.
pero si vuelve y regresa y pide disculpas, pide perdón, te pide explicaciones inclusive de por qué te desapareciste, entonces quiere decir que ahí ya hay algo todavía. Que tendríamos, por supuesto, que también analizar y ver qué es lo que es. Vamos a ver, pues, ¿por qué te me desapareciste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te fuiste así? Yo me tuve que desaparecer del mapa o de las redes para que tú reaccionaras. Ahora explícame, ¿por qué te fuiste? ¿Qué sentiste? Y hay que rearreglar la relación, pero hablando, poniendo contratos nuevos, poniendo condiciones nuevas. Eso no es tan fácil tampoco. Ah, sí, puedes entrar como perro por su casa. No, señora, así no es. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Entonces, ese contacto cero para muchas personas le ha funcionado perfectamente, le ha funcionado. Para otras no tanto. Porque, vuelvo y repito, eso depende el motivo por la cual se haya ido, las razones, la manera como se fue. Eso es bien importante. Vamos a ver para aquella persona que necesita hacer un contacto cero o que le interesa hacer algo así parecido o que no le queda más remedio que hacer algo parecido. Recuerda, pueden haber dos resultados, el sí o el no, ¿verdad que sí? Eso depende. Si esta persona no responde, quiere decir, eso sería la respuesta que tú tendrías del universo, que quiere decir que esta persona ya no le interesas. Entonces sigue adelante. Si esta persona responde, busca, trata de ver dónde estás metido, que no contestas, quiere decir que hay algún interés todavía allí. Y ahí sí que tendríamos que sentarnos a hablar, a ver qué fue lo que pasó. ¿Ok? ¿Quedó claro? Vamos a ver entonces para esa persona que necesita aplicar ese contacto cero. Efectivamente, el juicio que te está diciendo, hay que hacer las cosas. No te dé miedo a hacerlas. Termina de salir, levántate, salte de esa tumba, abre los ojos y date cuenta dónde estás. Tienes que saltar al vacío. No salgas, o mejor dicho, sal de esa zona de confort de una buena vez y ponte a meditar qué es lo que pasó. Prepara ese contacto cero, de verdad que sí. Quédate tranquilo, haz tu trabajo y ya el universo se encargará de hacerlo el resto. ¿Sí? Mira, probablemente haciendo ese contacto cero habrá esto. Comunicaciones, probablemente sí. Hay algunas personas que esto le va a funcionar muchísimo porque quizás, como vuelvo y repito, esta persona se fue quizás malcriadita, dolidita y dijo, no, esta persona me va a hablar, seguramente yo me voy a ir malcriado, malcriada, pero esta me va a buscar porque me quiere. ¡Ah! Cuando vea que tú no lo buscas y pasan los meses o pasan las semanas y no te busca o no le buscas, ya tú vas a ver. Y definitivamente sí, cero comunicaciones es lo que te piden. No le des comunicaciones. Palabra cierta, ciérrale las comunicaciones por completo. Te voy a decir algo. Aquí tú no vas a perder nada. Aquí sea lo que sea el resultado que sea, vas a ganar. Porque si esa persona no es para ti y se fue y ya no viene más, es porque no era para ti. Y entonces tú ganas, porque te liberaste de algo que no era para ti, algo que no te pertenecía. Y si regresa, y regresa por supuesto con condiciones y todo eso, que eso ya lo hablamos, entonces quiere decir que ganas también, porque vuelves a ganar o vuelves a traer a ti ese amor. Siempre y cuando sea bien hecho, que se haga con los mejores haciendo los pasos que se necesitan para poderlo aceptar nuevamente. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿verdad que sí? En el sentido de que no es así tan fácil, sino que, ok, llegaste, pero vamos a ver entonces por qué te fuiste, qué fue lo que pasó, en dónde fallamos, bla, bla, todo eso, porque eso te va a ayudar para un futuro. Entonces, nunca vas a perder, siempre vas a ganar. Nos estamos viendo entonces en un próximo video, mi querido y adorado amigo o amiga. Y entonces ahí les digo que el universo siempre tiene una respuesta. Tu ser interno siempre tiene un mensaje que darte. Y si este mensaje lo necesitas, ahí lo tienes. Está la orden para ti. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.